Buenas tardes, Bien, doctor. colegas, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo está, tardes a doctor todos, buenas Divino? tardes, doctor Rosea. Doctor José, ¿cómo está? Buenas tardes con todos. Bien, hoy Doctor Sea, día buenas noches. 7, ¿cómo está? Buenas noches. 7 de marzo, vamos a continuar con nuestros conversatorios sobre técnicas de litigación oral y estrategias de defensa. Habíamos venido conversando sobre este tema y nos habíamos quedado en, a ver, vamos a compartir las diapositivas para ubicarnos. Muy bien, habíamos llegado hasta este tema sobre ya la construcción de la teoría del caso. Habíamos señalado que el Código Procesal Penal está estructurado de tal forma que cada etapa cumple una finalidad, un fin, ¿no? Y estábamos señalando que las diligencias preliminares está focalizada básicamente para la construcción de la teoría del caso. En el caso del Ministerio Público, está el artículo 65, numeral 4, lo habilita a plantear una estrategia y esa estrategia le va a permitir cumplir los objetivos del artículo 330, numeral 2, es decir, individualizar al presunto autor, individualizar a la presunta víctima, determinar si el hecho es delictuoso y asegurar los elementos materiales del delito. Bajo el transcurso de los actos urgentes inaplazables, va a transitar de la sospecha inicial simple a la sospecha reveladora. Esa construcción de la hipótesis va a constituir justamente la teoría del caso, porque va a tener una teoría fáctica, va a tener una teoría jurídica y va a tener una teoría probatoria. La pregunta es, ¿y la defensa en qué momento construye su teoría del caso? Si nosotros partimos desde el principio de legalidad y verificamos el artículo 321, señala que los objetivos de la investigación preparatoria propiamente dicha está encaminada, en primer lugar, a conseguir los elementos de convicción de cargo y de descargo que le permita al Ministerio Público determinar si su hipótesis, sus hechos, han sido acreditados o no, porque de ser acreditados, digamos, de ser respaldados, va a formular acusación, de lo contrario, va a pedir el archivo. Pero ¿en qué etapa? Una vez que ya formalizó la investigación preparatoria, ya delimitó el hecho concreto de imputación conforme al artículo 336, numeral 2, ¿no? Cumplido las diligencias preliminares, formaliza la investigación preparatoria, determina el hecho concreto de imputación e ingresa a la etapa de investigación a efecto de que de verificar, de acopiar los elementos de convicción de cargo y de descargo que le permitan confirmar o desvirtuar su hipótesis. Es en este estadio que el artículo 321 señala que la defensa podrá plantear o preparar su estrategia. Siendo más específicos, si nos remitimos al artículo 321, dice, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Es decir, que la norma señala que ya el Ministerio Público, cumplido los objetivos del 330, numeral 2,
donde ya tiene identificado a los sujetos de la relación jurídica material del delito, ha establecido la hipótesis de imputación y ha asegurado los elementos materiales del delito, ya formalizada la investigación, delimitada los hechos que constituyen la hipótesis, que se adecúan a los elementos objetivos, subjetivos del tipo penal, ya cumplido todo ello, la defensa está habilitada a prepararse. Está habilitada a prepararse. Entonces, muchos de ustedes dirán, o sea, que durante las diligencias preliminares, desde el primer acto de investigación, yo no podría plantear una teoría del caso, yo no podría preparar mi defensa. La respuesta va a estar condicionada al caso concreto, porque va a haber casos en que la denuncia, la noticia criminal, la intervención policial, digamos, la intervención en flagrancia delictiva, ya tengan algunos elementos del artículo 336, numeral 2. Es decir, ya esté identificado, por ejemplo, el sujeto activo, ya esté identificado el sujeto pasivo, y además, o ya tenga el hecho concreto de imputación que se adecua a la exigencia del tipo penal. En esos casos, si ya tiene, digamos, el Ministerio Público cumplido alguno de estos objetivos, entonces su estrategia va a estar encaminada únicamente para el acopio de algún otro elemento que no ha cumplido. Vamos a poner un ejemplo. El 330 dice que se tiene que individualizar al sujeto activo, al sujeto pasivo, determinar si el hecho es delictuoso y asegurar los elementos de convicción o los elementos materiales del delito. Puede que desde el inicio el Ministerio Público solamente, digamos, tenga identificado al sujeto activo y al sujeto pasivo. Si está identificados los sujetos de la relación jurídica material del delito, su estrategia de investigación va a estar encaminada a determinar si el hecho es delictuoso o no es delictuoso. Por lo tanto, y esa va a ser su estrategia para determinar si el hecho es delictuoso o no, los actos de investigación urgentes e inaplazables van a estar focalizados a cumplir esos objetivos, ¿no? Ahora, puede que durante la investigación ya tenga el hecho, pero le falte individualizar, digamos, al sujeto activo o al sujeto pasivo, ¿no? En el ejemplo que poníamos de los delitos de violencia contra la mujer, puede que le falte individualizar al sujeto pasivo, ¿no? Entonces, su estrategia de actos de investigación urgentes e inaplazables va a ser focalizado a determinar ese objetivo. Como repito, va a depender en todo caso cuál va a ser el objetivo del Ministerio Público según su estrategia a seguir, que va a condicionar si la defensa está, digamos, habilitada o no a plantear desde ese momento ya una estrategia defensiva, porque ya puede contar también con una teoría o algún enfoque respecto digamos, a los hechos acopiados por el Ministerio Público. Si el Ministerio Público recién al final de las diligencias preliminares focaliza, determina el hecho concreto de imputación, entonces conforme al artículo 321, será ese momento en que la defensa podrá plantear una estrategia. Habíamos señalado que Germán Pavón Gómez, en este libro sobre teoría del caso que imita el juego del ajedrez, planteaba el cumplimiento de las reglas, ¿no? El cumplimiento de las reglas para poder, digamos, ingresar a un juego. Nosotros no podríamos jugar el ajedrez si no conocemos las reglas y si no conocemos los movimientos de cada pieza. El proceso penal está focalizado básicamente también al cumplimiento de las reglas procesales. Pero no solamente el cumplimiento de las reglas procesales, sino que para la elaboración de la teoría del caso se tiene que conocer las reglas de imputación, es decir, por ejemplo, las reglas de teoría del delito.
Entonces, él nos plantea un concepto, ¿no?, de teoría del caso. Nos dice, surge como consecuencia de los hechos acaecidos en circunstancias morales, temporales, espaciales y motivacionales, y brota de su adecuación al concepto de conducta punible, esto es, del juicio resultante de la valoración de la adecuación de la conducta al tipo penal, de la valoración de la adecuación de la conducta al injusto penal y de la valoración de la adecuación de la conducta al injusto subjetivo, si es dolo o culpa. Claro, la imputación no es solo la descripción fáctica del suceso, ¿no? Es como a veces nosotros escuchamos en los medios de comunicación social la atribución de hechos a una persona, pero esa atribución de hechos simplemente es una narrativa, es una descripción. Sin embargo, la exigencia de una imputación concreta, conforme al artículo 36, señala los hechos y la tipificación específica correspondiente. Ello en razón de que el cumplimiento de los objetivos del 330, numeral 2, es decir, ese tránsito de la sospecha inicial simple a la sospecha reveladora, va a determinar que los hechos se adecúen a la exigencia del tipo penal. Y para esa subsunción de los hechos al tipo penal, para esa adecuación, para ese encaje, se necesita conocer, lógicamente, las reglas de la teoría del delito. Las reglas de la tipicidad, las reglas de la antijuricidad, dado que tipicidad más antijuricidad va a conllevar a un injusto penal. Las reglas del conocimiento de los elementos objetivos del tipo, que es el dolo, si obró con dolo directo, con dolo indirecto, dolo eventual, o si estamos frente a la inobservancia de un deber de cuidado que establece la culpa. Todo ello va a constituir la teoría jurídica, que es un elemento de la teoría del caso, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me está escuchando? Sí. Sí, se le escucha, señor magistrado. Ya, gracias, doctor. Sí se escucha. Me sale acá fallas en el internet, por eso pensé que que no se me estaba escuchando. Bien, vamos a continuar. Entonces, la imputación va a obedecer a que los hechos acopiados durante las diligencias preliminares se adecúen a la exigencia del tipo penal. Pero no solamente es la exigencia de la adecuación de los elementos objetivos del tipo, porque si ustedes revisan el 336, señala, ¿no?, en su numeral 1, si de la denuncia, el informe policial o las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito. Acá esto es esencial. Por eso es que Germán Pavón nos señala que debe tener circunstancias temporales, porque la imputación debe hacernos referencia a una fecha, ¿no?, a una circunstancia temporal, a efecto de determinar la vigencia de la acción penal. Solo si la acción penal está vigente puede continuar la investigación preparatoria. Esto resulta siendo esencial, dado que muchas veces cuando se formaliza la investigación no se precisa cuándo habría sucedido el suceso delictivo, ¿no? Lo siguiente, la circunstancia espacial, ¿dónde habría sucedido? Y ese dónde habría sucedido tiene su razón de ser, primero, en la competencia, a efecto de determinar quién es competente para conocer el delito. Y segundo, las circunstancias, o sea, las circunstancias del espacio
de día, de noche, donde es centro poblado, centro donde no hay población, alumbrado, qué sé yo, ahí hay circunstancias para efecto de determinar dónde se habría realizado el suceso delictivo, ¿no? Entonces, estas exigencias del 336 nos va a permitir responder quiénes forman la relación jurídica del delito, es decir, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Recordemos una vez más, repetimos esto, que el sujeto pasivo no necesariamente resulta siendo la persona que presentó la denuncia, ¿no? Porque en algunos delitos, como en el homicidio, la violación de la libertad sexual, los delitos de violencia, es decir, todos aquellos a que hace referencia el artículo 314, puede ampliarse el círculo de tutela respecto a otros sujetos que no necesariamente presentaron la denuncia, ¿no? Pues para eso es las diligencias preliminares, para determinar realmente qué sujeto es el que forma parte de la relación jurídica material del delito. Entonces, nos va a permitir responder quiénes forman la relación jurídica del delito, ¿no? Dónde se cometió para determinar la competencia, cuándo se cometió el delito para establecer la prescripción, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se ejecutó el delito? Y ese cómo va a obedecer justamente a la adecuación a la exigencia del tipo penal y la explicación desde el ámbito de la teoría del delito, cuál es el suceso delictivo. Por ejemplo, en los delitos culposos. En los delitos culposos vamos a tener que establecer si la persona creó un riesgo jurídicamente desaprobado o elevó un riesgo más allá de lo permitido, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de protección de la norma? Si la víctima salió o no salió del ámbito de autoprotección, todo ello nos va a permitir explicar bajo la teoría jurídica el suceso delictivo. La teoría jurídica no está focalizada a dar lectura al tipo penal. Muchas veces escuchamos en audiencia que señalan los hechos y que los hechos se adecúan al artículo, damos un ejemplo, al 106, ¿no? O al 108 o al 122 y nos leen el artículo. La lectura del artículo resulta siendo innecesaria. El juez tiene su código, el juez sabe leer, ¿no? Entonces no hay necesidad de leerle el artículo. Lo que sí hay necesidad es de explicarle al juez desde el ámbito de la teoría jurídica cómo es que se llevó a cabo el suceso delictivo. ¿No? Ese es el video, por ejemplo, donde habíamos visto, donde la fiscal está presentando los hechos y primero hace una narrativa descriptiva de los hechos y luego hace una explicación jurídica del suceso delictivo. Y luego, finalmente, plantea la teoría probatoria, es decir, con qué medios de prueba va a acreditar su teoría del caso. Entonces, la presentación de la teoría del caso no se agota con la descripción de los hechos, sino que se tiene que hacer una explicación también desde el ámbito de la teoría jurídica, es decir, desde la imputación objetiva o desde los alcances de la teoría del delito, como por ejemplo en el tema de la participación, si estamos frente a un delito de dominio del hecho o estamos frente a un delito de infracción del deber. Todo ello tiene que ser explicado debidamente a efecto de delimitar el objeto del debate, ya en etapa de juzgamiento. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si esto no se delimita conforme a la exigencia del 336 numeral 2? ¿Qué tendría que hacer la defensa si es que no se ha delimitado la hipótesis imputativa bajo estos alcances, ¿no? Para eso justamente la norma procesal ha previsto la tutela de derechos. Porque si yo no conozco cuál es la hipótesis en concreto del Ministerio Público, cuál es el hecho que se adecue a los elementos del tipo,
cuáles son las circunstancias temporales, cuáles son las circunstancias espaciales, no sé dónde se ha cometido ni cuándo se ha cometido el delito, no me va a permitir a mí desarrollar mi estrategia de defensa, ¿no? Como hemos planteado más adelante. Esto es lo que veníamos señalando, que no nos permitiría plantear una estrategia de defensa. Vamos a avanzar hasta aquí. No nos permitiría plantear una defensa afirmativa, es decir, una hipótesis alternativa. No podríamos decir que nosotros tenemos un enfoque de los hechos totalmente distinto a lo planteado por el Ministerio Público, porque no conocemos en concreto la hipótesis de imputación, ¿no? O no podríamos plantear una defensa negativa porque al desconocer la hipótesis, no sabemos cuáles son los actos de investigación que van a determinar el acopio de los elementos de convicción de cargo y de descargo. Por lo tanto, no podríamos señalar si hay insuficiencia, si va a haber insuficiencia probatoria, si va a haber duda razonable. No podríamos señalar por qué, porque hay una insuficiencia al momento de determinar los hechos concretos de imputación. O no podría someterme a una defensa conformada justamente por estos desconocimientos. No podría decir si aceptamos o no aceptamos los hechos. Muchos de ustedes dirán, sí, pero antes de interponer una tutela de derechos, mejor interpongo una improcedencia de la acción penal. La improcedencia de la acción penal está focalizado básicamente a que los hechos no constituyen delito, es decir, que no existan proposiciones fácticas que se adecúen a la exigencia de los elementos del tipo. Mientras que la tutela de derechos está focalizado a que no se me ha hecho conocer la imputación concreta. Si ustedes ponen una improcedencia de acción frente a la ausencia de una postulación temporal, ¿sí? a la ausencia de una proposición fáctica referida al lugar, por ejemplo, ¿no? Es muy probable que el juez de investigación desestime, porque están hablando de circunstancias externas a la exigencia del tipo penal, ¿no? O circunstancias que rodean a la exigencia del tipo penal. O también va a haber jueces de investigación que, interpretando dos acuerdos plenarios, que es el 2-2010, no, el 4-2010 y el 2-2012, si mal no recuerdo, que por ahí están, va a señalar que la construcción de la imputación es progresiva. Como la construcción de la imputación es progresiva, va a desestimar una improcedencia de acción, lo cual nosotros lógicamente no compartimos, porque la imputación concreta tiene que estar delimitado en la formalización de la investigación. Esa es la razón por la cual el 349, numeral 2, Código Procesal, señala que la acusación solo puede referirse a hechos formalizados, ¿no? Principio de congruencia procesal. Cuando la Corte Suprema en estos acuerdos plenarios hacen referencia a que la imputación viene siendo construida a lo largo del proceso, debemos interpretarlo de una forma sistemática y conforme al principio de legalidad. ¿A qué nos referimos? Que los hechos primarios tienen que estar anclados, fijados en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Sin embargo, las circunstancias que rodean a los hechos van a ser acopiados durante la investigación preparatoria propiamente dicha, conforme al artículo 321. Si ustedes leen el 321, uno de los objetivos de la investigación preparatoria propiamente dicha es el acopio de las circunstancias del delito.
Entonces, la excepción de improcedencia de acción está referida a que si en los hechos base, en los hechos primarios, se adecúan o no se adecúan a las proposiciones, a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, ¿no? Porque de lo contrario, si nosotros asumimos esa interpretación que la construcción de la imputación es en forma paulatina y conforme se va avanzando el proceso penal, eh, o las etapas, conforme se va avanzando las etapas del proceso, si nosotros asumimos esa concepción, el artículo sexto, que está referido a la improcedencia de acción, estaría, digamos, derogado tácitamente. No se podría interponer una excepción de improcedencia de acción en la investigación preparatoria, porque estaríamos bajo ese concepto de que la imputación está en constante construcción. Pero bueno, un poco que me distraje. Sosteníamos que frente a la formalización de la investigación preparatoria, cabría una tutela de derechos cuando la imputación no está, digamos, delimitada en forma completa para que yo, defensa, pueda plantear una estrategia de defensa. Puede que tenga todos los elementos de la imputación, pero le falte, en todo caso, una, digamos, una proposición fáctica que exige el tipo penal. Si estamos en esa circunstancia, entonces estamos habilitados ya no a interponer la tutela de derechos, sino la improcedencia de la acción penal, ¿no? Por eso es que la hipótesis que se va a anclar en la formalización de la investigación preparatoria resulta siendo vital para que yo pueda plantear una estrategia defensiva y pueda elaborar mi teoría del caso. Si está debidamente planteada la hipótesis del Ministerio Público, sin embargo, yo tengo otro enfoque, yo tengo una hipótesis alternativa, yo tengo otra visión de los hechos, en relación a la imputación del Ministerio Público, entonces yo estoy habilitado a plantear una defensa afirmativa, porque voy a afirmar una teoría del caso totalmente distinta a lo planteado por el Ministerio Público. Defensa afirmativa, defensa positiva, defensa activa, ¿no? Como se llama en diferentes partes de la doctrina y la jurisprudencia. En todo caso, podemos plantear una estrategia de defensa negativa, señalando que esta hipótesis el Ministerio Público no la va a poder acreditar con todos los medios de prueba. O de los medios de prueba recabados nos va a generar duda respecto a la hipótesis del Ministerio Público. Por lo tanto, vamos a plantear esta defensa negativa porque estoy negando que esa hipótesis va a ser debidamente acreditada o va a ser debidamente sustentada en el tema, ya ingresando a la etapa de juzgamiento, en el tema de la valoración, al momento de hacer una inferencia. Señalaremos que tal proposición de la premisa mayor, de la premisa menor, no resulta siendo verdadera porque no hay respaldo probatorio. O también nos puede permitir plantear una defensa conformada. La defensa conformada no está limitada a señalar si acepto los hechos y por lo tanto me acojo a una conclusión y en ese momento solicito alguna consecuencia jurídica menos dañosa para el patrocinado. La defensa conformada requiere de la construcción también de todo un mecanismo que permita al juez motivar debidamente la sentencia. Les pongo un ejemplo. En diciembre ha sido modificado el artículo 57. Dentro de esta modificación del artículo 57 se ha extendido un año, ya no es 4 años, sino que el delito no supere los 5 años. Y además se ha introducido que si el autor tiene menos de 25 años y la pena no es más de 8 años, entonces, si no tiene antecedentes penales, se puede suspender
la pena, siempre y cuando se cumpla con la exigencia del numeral 2 del artículo 57. Y el numeral 2 del artículo 57 hace referencia a la naturaleza del delito, modalidad de la ejecución del delito, conducta procesal y personalidad del agente que haga inferir al juez que éste no volverá a cometer un delito. Esa exigencia de que el juez pueda inferir de que no va a cometer nuevo delito, señala la norma una debida motivación. Le exige al juez que motive debidamente. ¿Cómo podría motivar debidamente cuando solamente se dice, señor, acepto los hechos, y el artículo 57 dice que el delito no supera los 5 años? Mi patrocinado tiene 25 años, no tiene antecedentes penales, por lo tanto se suspende, debe suspenderse la ejecución de la pena. Si esa es la propuesta para que el juez suspenda la ejecución de la pena, en realidad no le están dando los insumos fácticos suficientes para que el juez aplique una debida, o mejor dicho, para que el juez justifique el artículo 57, porque el juez no sabe cuál ha sido la conducta procesal del acusado durante la investigación. No sabe cuál es su ocupación, su domicilio, si tiene hijos, dependientes, si tiene un trabajo conocido que le permita sustentarse, satisfacer sus necesidades y de quienes de él dependen, lo cual va a desmotivar la comisión de otro delito, un lugar donde se le tenga que notificar, es decir, todos aquellos datos le va a permitir valorar y establecer si corresponde o no corresponde suspender la ejecución de la pena, y que además, en base a esa conducta procesal, pueda prever que en adelante esa persona va a cumplir con las reglas de conducta que se le va a imponer. Entonces, cuando yo voy a postular una defensa conformada, le tengo que decir al señor juez por qué no existe la necesidad de imponer una pena efectiva que no se cumpla con la exigencia del 139 numeral 22, sino que podemos suspender la ejecución de la pena. Porque la suspensión de la ejecución de la pena establece que no va a ingresar a un proceso de rehabilitación, no va a ingresar a un proceso de reinserción. Si ustedes revisan el artículo 61, señala el 61, 62, a ver, señala, ¿no? La condena se considera como no pronunciada si transcurre el plazo de prueba sin que el condenado cometa nuevo delito. Es decir, que cuando se suspende la pena, se pone un plazo para el cumplimiento de reglas de conducta. Cumplido el plazo, se tiene por no pronunciada la condena. A diferencia de una pena efectiva, porque el cumplimiento de una pena efectiva, al final de la pena, recién se tiene por rehabilitada automáticamente. Por eso es que el 69 dice el que ha cumplido la pena. ¿Por qué? Porque ha ingresado a un proceso de rehabilitación. ¿Y cómo ha ingresado a un proceso de rehabilitación? A través de la privación de la libertad, donde se le ha internado en un establecimiento penal, donde ha recibido terapias individuales, grupales, y donde durante el transcurso de un determinado tiempo fijado en sentencia, es que se le ha podido rehabilitar, se le ha podido reeducar para luego ser reinsertado a la sociedad. Al cumplimiento de la pena, queda rehabilitado de pleno derecho. Entonces, la pena efectiva es lo que determina un proceso de rehabilitación conforme al 139 numeral 22. Mientras que la suspensión va a establecer que al final del cumplimiento del periodo de prueba se tenga por no pronunciada la condena, lo que implica que la ley le exige al juez una debida motivación cuando va a suspender una ejecución de pena. Ustedes revisen el 57 y dice una motivación reforzada, ¿no? Una motivación reforzada, una debida motivación, no recuerdo bien el término exacto, pero es la exigencia de la norma para suspender la ejecución de la pena. Entonces,
hay que darle los insumos al juez, y para darle los insumos al juez, lógicamente tenemos que tener toda una estrategia a efecto de acopiar información fáctica y que esa información fáctica tenga respaldo probatorio. ¿A efectos de qué? De que cuando el fiscal plantee el requerimiento acusatorio, pueda dar cumplimiento a la exigencia del artículo 349, numeral 1. El 349, numeral 1, a su vez, remite al artículo 88, numeral 1, donde hay 4 literales para individualizar a la persona, ¿no? Hay un montón de datos que el Ministerio Público tiene que consignar en el requerimiento acusatorio. Esos datos no solamente son pues los de la ficha RENIEC, porque los de la ficha RENIEC son escasísimos esos datos, sino los datos son mucho más allá, donde, en qué lugares ha vivido, cuál es su ocupación, nombre, con quiénes vive, ¿no? Hay una serie de información que se necesita para que cuando se llegue a plantear, por ejemplo, una estrategia de defensa conformada en la etapa de juzgamiento y se someta a una conclusión anticipada de juzgamiento, se le informe al juez que esta persona en concreto no necesita ingresar a un proceso de rehabilitación a través de una pena efectiva, sino que se cumple con las exigencias de los presupuestos materiales del artículo 57 y se puede suspender porque tiene soporte familiar, tiene soporte social, tiene soporte laboral, lo cual hace prever que esta persona en concreto no va a volver a cometer un delito, más aún si durante la investigación ha cumplido con las citaciones, lo que hace prever que de imponérseles reglas de conducta también va a ser cumplidas. Y que la naturaleza del delito, la modalidad de la ejecución del mismo no ha causado una alarma social o que la afectación al bien jurídico no ha sido tan intensa. Si nosotros le damos esa información al juez, entonces el juez va a tener, digamos, los elementos suficientes para motivar y suspender la ejecución de la pena. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica muchas veces sucede que el requerimiento acusatorio adolece de esta información, de toda la exigencia del 349, numeral 1, que remite al 88, numeral 1. Adolece y la información sobre la individualización del sujeto activo es limitada. Y es en audiencia en que se introduce información. Se introduce si tiene dependientes, si tiene familia, si tiene trabajo, y se introduce incluso dónde es el domicilio, donde se le pueda notificar. Esa información introducida en audiencia afecta el principio de congruencia procesal. Si ustedes revisan, el 397 señala que la sentencia no puede tener por acreditados hechos o circunstancias que no estén descritas en el requerimiento acusatorio. Esa es la razón por la cual en el requerimiento acusatorio a través del 349, numeral 1, le exige al Ministerio Público que tenga todos estos datos de individualización del sujeto activo para que de plantearse una estrategia conformada y de llegarse a un acuerdo conforme al artículo 372 en la etapa de juzgamiento, se tenga todos los insumos fácticos para establecer, digamos, la consecuencia jurídica a través de la suspensión de una pena, a través de la reserva del fallo condenatorio o incluso a través de una conversión de pena. Estas medidas alternativas a una ejecución efectiva no son de aplicación automática y mecánica, como estaríamos a veces acostumbrados. A veces solamente no supera los 4 años o ahora ya los 5 años y automáticamente se suspende sin haber ingresado a la valoración de las exigencias de los demás elementos para la suspensión, para la reserva del fallo condenatorio o incluso para la conversión de la pena. Decimos que entonces una defensa conformada va a requerir todo un trabajo estratégico a efecto de darle los insumos al juez. Puede que no se llegue a un acuerdo con el Ministerio Público sobre la consecuencia jurídica a imponerse. Entonces, el 372
numeral 3 habilita a que se debata solamente para la determinación de la pena o su ejecución en el juicio. Puede ser que yo acepte los hechos, acepte la calificación jurídica, pero no tengo ningún acuerdo respecto a la determinación de la pena. Pero como yo ya hice un trabajo estratégico durante la investigación, hice un acopio de información que está plasmada en el requerimiento acusatorio y además en la etapa intermedia he postulado prueba para sustentar la consecuencia jurídica que propongo, que es la suspensión de la pena, entonces, si el Ministerio Público no acepta un acuerdo, yo puedo solicitar ingresar a un debate y conforme al artículo 372, numeral 3, delimitar los medios de prueba que van a ser actuados en el desarrollo del juicio oral para la consecuencia jurídica que estoy buscando. Fíjense que los componentes de la teoría del caso no solamente, como repito una vez más, están focalizados en la descripción de los hechos o en la adecuación a la calificación jurídica, sino también tiene que haber toda una teoría probatoria respecto a lo que voy a plantear como estrategia. Entonces, una defensa conformada va a requerir que se ingrese al proceso información necesaria conforme a la exigencia del principio de legalidad, porque esas son las reglas establecidas en el proceso, que es de conocimiento público, por ende, de cumplimiento obligatorio. Si volvemos nosotros a lo que a lo que decíamos que la teoría del caso debe estar solamente focalizada a la focalizada a la teoría fáctica, a la teoría jurídica y a la teoría probatoria, vamos a, digamos, tenemos que empezar a establecer cuáles son los hechos necesarios que me va a permitir subsumir en la teoría jurídica. Y acá volvemos nuevamente a estas diapositivas. ¿Estamos con tiempo? Sí, tenemos tiempo. Volvemos a estas diapositivas en que nos da una idea ya. Acá está. Entonces, la teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria, ¿no? Lo que decíamos que en la teoría fáctica van los hechos, las circunstancias, lo que tiene que ser explicado a través de la teoría jurídica, ya sea ante el dominio del hecho, infracción del deber, y lógicamente la teoría probatoria que va a respaldar estas teorías. Estos los hechos ya hemos visto, los hechos externos. Esto también lo hemos visto anteriormente. Y queríamos llegar a qué punto, a ver dónde estamos. Los actos urgentes inaplazables que habíamos estado señalando. Estos actos urgentes e inaplazables, lógicamente, que a través de la recepción de la declaración de los testigos, a través de la recepción de los documentos, peritos, nos van a permitir obtener la información para construir los hechos, ¿no? Los hechos. Lo que también señalábamos, que el 325 nos indica que todas las actuaciones de investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación preparatoria y en este caso para construir los hechos. Y esto está, por ejemplo, en la casación 760-2016, la libertad está establecido lo que estamos señalando sobre las cuestiones probatorias.
que debemos tomar en cuenta en los actos urgentes, los principios, las reglas que habíamos tocado. Muy bien. Acá vamos a volver a lo que estábamos señalando. ¿Cuáles son los hechos que exige el 336? Repetimos, el 336 no nos exige circunstancias, porque las circunstancias van a ser acopiadas durante la investigación preparatoria propiamente dicha, conforme a los objetivos delimitados en el 321. ¿Cuáles son los hechos que nos exige el 336 numeral 2 y que deben ser acopiados durante las diligencias preliminares a través de los actos urgentes inaplazables? Estos hechos, Juan Antonio García Amado nos hace referencia a que estos hechos son aquellos que va a determinar la consecuencia jurídica. Estos hechos que exige el tipo penal. Dice, un hecho principal es aquel de cuya verdad o falsedad depende directamente la resolución del proceso. Lógico, si nosotros estamos frente a un delito de homicidio, los hechos base es el que mata a otro. Si estamos ante un delito de lesiones, o mejor dicho, de agresión contra la mujer, vamos a tener elementos descriptivos y elementos normativos. El que causa lesiones que no superen más de 10 días a una mujer por su condición de tal, dentro de un contexto, ¿no? Entonces hay elementos normativos dentro de ese contexto, ya sea de violencia familiar, de coacción, de amenaza, discriminación, todo ello tiene que ser descrito fácticamente. Entonces, esos hechos que exige el tipo penal son los hechos bases, son los hechos primarios, son los hechos principales, que tienen que ser acopiados para plasmarlos, anclarlos en la formalización de la investigación preparatoria. ¿Qué más nos dice? González Laguerre nos dice que los hechos generales o genéricos están referidos a los hechos descritos en las normas jurídicas, ¿no? Estos hechos bases son los que tienen que ser anclados, porque los hechos secundarios y las circunstancias, Juan Antonio García Amado nos dice que son hechos subordinados, es aquel que aporta una razón para que pueda considerarse verdadero o falso el hecho principal. Y esta distinción también lo hace la Corte Suprema en una casación, ahorita no la tengo a la mano, entre el hecho primario y las circunstancias, o sea, el hecho base y las circunstancias. La Corte Suprema ya nos dice que hechos y circunstancias son dos cosas distintas, son dos temas diferentes, ¿no? Los hechos primarios, los hechos son los que se adecúan a la exigencia del tipo penal, mientras que las circunstancias es lo que rodea los hechos. Es necesario que recalquemos, vamos a incidir en este punto, porque estamos viendo que en los requerimientos acusatorios solo hay una imputación de circunstancias. Solo hay una imputación de circunstancias, se le entrega al juez las circunstancias para que sea el juez el que arme el rompecabezas al momento de expedir la sentencia. Si el juez se encarga del armado del rompecabezas, ¿qué estaría haciendo el juez en la sentencia? Estaría construyendo la imputación, lo cual no generaría sorpresa. Claro que generaría sorpresa. Sin embargo, esta concepción que muchas veces se tiene y que es adoptada por muchos jueces, consideran que el juez tiene que extraer la información para luego analizarla, digamos, o construirla y expresarla a través de su sentencia. Esto no es así en razón de que cuando vamos a juicio no vamos a descubrir hechos. A juicio vamos a llevar una teoría del caso, vamos a llevar un planteamiento y en juicio vamos a acreditar a través de la actuación de medios de prueba. Esa es la razón por la cual el 349 le exige al Ministerio Público señalar el aporte probatorio de sus testigos, de sus peritos, igual a la defensa, el 350, al momento de postular, le dice cuál va a ser el aporte probatorio.
Y esa es la razón por la cual el 352, numeral 5, le dice al juez de investigación preparatoria que al momento de admitir la prueba, focalice también el probatorio de los medios que está admitiendo para que luego sean actuados. Y esa es la razón que en la actuación de prueba vamos a limitar el directo y el contrainterrogatorio al aporte probatorio. Y esa es la razón. Además, que el 393 le dice al juez que al momento de valorar, tiene que valorar aquellos medios de prueba que han sido legítimamente incorporados al proceso. Y esa incorporación legítima al proceso está condicionado que cuando sean admitidos los medios de prueba, estén debidamente señalados el aporte probatorio, porque en juicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acreditar lo que planteamos, lo que sustentamos. En juicio no vamos a ir a descubrir, porque el descubrimiento está focalizado a las etapas previas y le corresponde al Ministerio Público construir la hipótesis en las diligencias como consecuencia de las diligencias preliminares y luego el acopio de las circunstancias como consecuencia de la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿No? Entonces, si la acusación o si ingresamos a juicio solamente con hechos circunstanciados, le estamos diciendo al juez, construye tú la imputación o arma el rompecabezas y determina cuál es la hipótesis o cuál vendría a ser, digamos, la atribución concreta del suceso delictivo. Y eso es una afectación a todo este principio de congruencia procesal y desde mi punto de vista es una afectación al principio de legalidad. La estructura de los hechos base primarios genéricos está establecido en el supuesto de hecho, en el supuesto normativo y cuál es la consecuencia jurídica que se pretende. Acá es lo que decíamos, que para la construcción del supuesto del hecho debemos responder preguntas quién, dónde, cuándo, cómo, ¿no? El supuesto normativo, a lo que dice la norma, cómo vamos a explicar el suceso desde la teoría del delito, cuál ha sido la acción, cuál ha sido la omisión, cuál ha sido el bien jurídico tutelado que se ha vulnerado o se ha amenazado, si ha sido con dolo, con culpa, es decir, una explicación del suceso delictivo desde el enfoque de la teoría de la imputación objetiva, desde la teoría del delito, desde la teoría de la participación, etcétera. No es que le demos solamente lectura al artículo que supuestamente encaja, ¿no? Y la consecuencia jurídica, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de pena? Eso es lo que decíamos, o sea, no es que planteemos un tema de consecuencia jurídica y ya, ¿no? Sino que tiene que haber también una necesidad de pena. A ver, vamos a empezar contestando las preguntas. La doctora Irina nos dice, luego de la apertura de la investigación por un delito, en el transcurso de la investigación, la fiscalía puede variar el delito. Ya. Si ustedes revisan el 336 señala que el Ministerio Público hace una calificación principal y una calificación alternativa, ¿no? Dice, el fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas. ¿Qué significa esto? Les digo mi punto de vista, ¿no? Vamos a escuchar, puede ver que hay otros puntos de vista, otras interpretaciones que pueden ser válidas. Sin embargo, particularmente consideramos lo siguiente. El anclaje de los hechos de la hipótesis puede conllevar a que se subsuma en un tipo o alternativamente se subsuma en otro tipo, ¿no? Pero eso tiene que haber un tema de congruencia. Por ejemplo,
Puede que estemos frente a un delito contra el patrimonio y que lleguemos a establecer ya sea la existencia de grave amenaza o violencia como uno de los elementos que nos va a diferenciar entre el hurto y el robo. Por lo tanto, yo puedo hacer una calificación principal y una calificación alternativa, estableciendo que si durante la investigación preparatoria no logro acopiar elementos de convicción que respalden la teoría de la grave amenaza o la teoría de la violencia, entonces me voy a quedar al final de la investigación con el delito de hurto. Pero particularmente considero, y que esto está habilitado, por ejemplo, por el 349, numeral 3, ¿no? 349, numeral 3, que señala lo siguiente. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativamente o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, ¿no? Entonces, eso tiene su sustento. Pero yo no podría, considero, yo no podría formalizar la investigación, establecer el hecho concreto en el delito de robo, llego a la acusación y formalizo, o que diga, y termino acusando por violación. Porque las exigencias de subsunción de los elementos objetivos van a ser totalmente distintos, van a ser totalmente diferentes. Va a haber proposiciones fácticas en el delito de violación que no coinciden con proposiciones fácticas referidas a la sustracción con amenaza, con violencia. Entonces, ingresar un tipo penal en la etapa acusatoria que no haya sido prevista en la formalización de la investigación, desde mi punto de vista, afecta el principio de congruencia y resulta siendo sorpresivo, afectando además el tema del derecho de defensa. Muchas veces también vemos que en control de acusación, cuando se hacen observaciones formales a la acusación, se interpreta como observaciones sustanciales y se hace una variación del tipo. Considero que eso no es válido, por eso es atentatorio a este principio de legalidad, a este principio de congruencia y al principio de defensa. Por lo tanto, no podría el Ministerio Público introducir un tipo penal que no haya sido previsto en la formalización, al menos como alternativa, para que durante la investigación preparatoria se habilite a la defensa a prepararse conforme lo establece el 321. Ya. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si la Fiscalía ha formalizado de manera errónea para la parte agraviada? Por esta considera que no se han tomado en cuenta agravantes que en consecuencia aumenta la pena. La parte agraviada es titular de un derecho, del derecho subjetivo a la indemnización. El ámbito de protección de tutela hacia la parte agraviada está focalizada en el tema de la indemnización por afectación a sus derechos. Pero la parte agraviada no está legitimada para establecer la calificación del tipo penal. Por eso es la razón de que el artículo 407, si mal no recuerdo, sí, 407 le dice, el actor civil solo puede recurrir respecto al objeto civil de la resolución. Claro, si el agraviado se constituye en actor civil y tiene derechos o pretensiones que sustentar, su ámbito de actuación en el proceso está limitado al objeto civil, y el objeto civil es netamente la reparación civil. No está habilitado a incursionar en la exigencia de que el Ministerio Público plantee alguna circunstancia que pueda agravar el tipo penal o la consecuencia jurídica. No le compete eso
al actor civil que tiene mayor, digamos, derecho que el agraviado. O sea que el agraviado estaría en desamparo. No, el agraviado no está en desamparo. Su representante legal del agraviado es el Ministerio Público, conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052. Quien defiende los intereses del agraviado en el ámbito exclusivo de la reparación civil es el Ministerio Público. Si el agraviado, lógicamente, se constituye en actor civil, cesa la legitimidad para obrar del Ministerio Público y el actor civil va a continuar el proceso, pero limitado su enfoque al objeto civil, no al objeto penal. ¿No? El Ministerio Público es quien tiene la titularidad de la acción penal, por lo tanto, es el que determina cuál es el tipo penal, y si no pone alguna circunstancia, no le está afectando ningún derecho al agraviado. Alguna circunstancia de exigencia del objeto penal, ojo, ¿no? Lo que tiene que el Ministerio Público para la tutela del agraviado es cumplir con los elementos de la reparación civil, el hecho antijurídico, el factor de atribución, el nexo causal, el tipo de daño causado, conforme también lo establece el Acuerdo Plenario 5/2011. La prueba de, Daniel nos dice si la prueba de oficio sería una forma de indagación en juicio. No, considero que no, por cuanto la prueba de oficio, el 385, no es una carta abierta. El 385, tanto en su numeral 1 como en su numeral 2, establece algunas circunstancias. Por ejemplo, en el numeral 1 establece siempre y cuando no se hayan llevado en la investigación preparatoria una inspección o reconstrucción de los hechos. Pero esto no es que obligatoriamente se tendría que hacer, sino que está condicionado a las circunstancias del hecho. Por ejemplo, tuvimos un caso en que no se podía determinar si el suceso delictivo había sido eh, realizado en un centro poblado o en un centro donde no había nadie, ¿no? Entonces, y no había una inspección previa. Y era esencial determinar si el suceso había sido en un centro poblado o había sido en un centro, en un lugar totalmente despoblado, ¿no? Entonces, esa circunstancia sí habilitaba hacer una inspección, porque puede ser que estemos frente a otra circunstancia, que el suceso delictivo haya sido en el año 2015, 2014, 2016, 2018, no seamos tan exagerados, vamos a poner en el 2020, 2021, y se necesite establecer el lugar del suceso delictivo para ver si hay huellas o no hay huellas. Entonces se sustenta en juicio que no se ha llevado a cabo una inspección para ver si efectivamente en el lugar ha habido las huellas. No, las huellas. No cabría, no cabría. Por más que no se haya llevado a cabo en las investigaciones la inspección, no cabría llevarlo a juicio, o mejor dicho, llevarlo a cabo durante el juicio, al menos si este está siendo desarrollado en el 2024, en razón de que no cumpliría los objetivos del 192. Porque el 192 nos dice que los objetivos de una inspección están focalizados a recabar las huellas. A ver, vamos a ser exactos. Dice, la inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las razones. Entonces, este numeral 1 va a aplicarse en algunas circunstancias que permitan esclarecer, más no completar la exigencia de alguna proposición fáctica ausente en la imputación. Porque si utilizamos para ello, estaríamos afectando el principio de legalidad y además, en ese caso, sí estaríamos haciendo actos de indagación, lo cual la norma mismo no lo habilita, no lo permite, ¿no? En el numeral 2, lo que usualmente se aplica,
En el numeral 2 del 385 señala para el esclarecimiento de la verdad. Y ahí le pone un parámetro al juez, le dice siempre y cuando usted no reemplace la actuación propia de las partes. Entonces va a haber algunas circunstancias especiales que nazcan en el desarrollo del juicio, que no ha sido advertida anteriormente ni por el Ministerio Público ni por la defensa, y esa circunstancia especial que nace durante el juicio requiere una acreditación. Por eso es un hecho o una circunstancia que requiere una acreditación para completar, digamos, o el esclarecimiento de la verdad. El esclarecimiento de la verdad en el enfoque si tiene correspondencia o no con la realidad, pero que tiene que necesariamente formar alguna proposición fáctica contenida en la imputación, porque de lo contrario, sí estaríamos haciendo indagación, porque eso ha podido ser advertido anteriormente por el fiscal o por la defensa, solo que hubo una omisión, no se hizo y se pretende que en juicio se realice. Cuando lleguemos a la etapa de juzgamiento, vamos a poner algunos ejemplos sobre ese tema. A ver, ¿qué más dice Daniel? Ello teniendo en cuenta que las partes al postular sus medios probatorios señalan su aporte probatorio, por tanto la prueba de oficio en estricto no está vinculado al medio probatorio postulado y el aporte del mismo. Sí, claro. Pero a ver si, Daniel, nos explicas a qué hace referencia. Creo que estoy interpretando mal yo. A ver. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Gracias por Daniel? la ponencia. Sí, me refería a porque usted señalaba que básicamente lo que se señala o lo que se busca en la finalidad del juicio es confirmar la hipótesis, confirmar o descartar, ¿no? La hipótesis de las partes. Ello Ajá. teniendo en cuenta los medios probatorios ofrecidos por ellos y el aporte de los mismos, ¿no? Justamente usted hacía énfasis en eso, ¿no? En el tema del aporte y el no salir e indagar, ¿no? Que sea un acto de indagación, sino de confirmación en base al aporte precisado. Entonces, bajo eso, la prueba de oficio, pues, no estaría vinculado ni en estricto al aporte, a los medios probatorios ofrecidos, ni al aporte de los mismos, ¿no? Que señalan las partes, sino en sí sería ya, pues, una cuestión, si bien excepcional, como usted bien lo señala y la ley así lo habilita, es un aspecto sui generis en el sentido de que yo considero que sí es un acto de indagación, ¿no? Porque si bien es cierto, no se conoce el resultado de ese acto en este caso, de esta prueba de oficio, si va a favorecer a una u otra. En ese sentido, considero que es un acto de indagación y también porque, como le dije, no está vinculado a los medios probatorios ofrecidos ni a los aportes precisados. Por ese lado, yo sobre todo como que veo que Claro, sí tiene más un lado de indagatorio. claro. Pero como tú bien lo has dicho, la prueba de oficio es absolutamente excepcional y condicionada a que sea una situación nueva, no prevista previamente, ¿no? Porque si es una situación que se conocía, que se sabía y que se omitió, digamos, postular el medio de prueba y se pretende que bajo el argumento de que hay que llegar a la verdad, hay que hacer justicia, y el juez se encargue de hacer este acopio de la prueba a través de la prueba de oficio, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos pidiendo que sea el juez quien construya la hipótesis, quien haga esa construcción de la hipótesis y no habría un tercero que testee esa hipótesis, porque se va a juicio, cada uno va con sus hipótesis y el juez es el que testea la hipótesis a través de la valoración. Pero excepcionalmente, por eso es que hay un condicionamiento ahí en el 385. Excepcionalmente, sí se habilita al frente alguna circunstancia especial. Y eso va a depender del caso concreto, ¿no? Del caso concreto. Y como lo que has manifestado es cierto, ¿no? Puede que en esa circunstancia especial
se tenga la necesidad de hacer una especie de indagación, pero bajo el presupuesto esencial de que no se reemplace a las partes procesales. Bien. Entonces, habíamos señalado hasta aquí este tema de la construcción de la hipótesis, y ahora sí, lo que había prometido en la primera sesión, vamos a ingresar a lo que es los actos urgentes inaplazables, para lo cual vamos a ver lo que es la recepción de la declaración de los testigos, la actuación de una pericia. No es como estamos viendo actualmente en algunos casos, respecto a las pericias, hay todo un procedimiento que se tiene que seguir, y ese procedimiento, ese proceso, tiene su razón de ser a efecto de garantizar la imparcialidad del perito para que ofrezca una información que le permita al juez resolver el caso concreto. La prueba documental no está referida a los actos de investigación a veces que se realizan. Se pone como prueba documental la denuncia. La denuncia es la noticia criminal, pero la denuncia es lo que da inicio al proceso, y es un acto del proceso, mientras que el documento está referido a una situación previa, ¿no? Y que lo vamos a ver. Y todo este acopio de las declaraciones testimoniales, de las pericias, de los documentos, va a servir para la construcción de la hipótesis, tanto de los hechos primarios como después para la construcción de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, lo cual lo estaremos viendo a la siguiente semana. ¿Alguna pregunta más, colegas?